político y consultor experto en temas electorales. Vamos a conversar con él de algo que ya se conoce sobre el proceso electoral y cómo va el proceso en torno a lo que se dice por parte de la Revolución Ciudadana que no aceptan la victoria de Daniel Noboa y otros temas importantes que vamos a conversar con el estimado doctor Gustavo Itz. Bienvenido, doctor, para reconfirmar si nos escucha bien. Les escucho perfectamente. Muy buenos días. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El primer tema o la primera pregunta, ayer la Revolución Ciudadana presentó supuestamente estas actas donde ellos han encontrado inconsistencias. Estamos hablando de 1.800 actas. Le pregunto a usted, con una diferencia de aproximadamente 1.200.000 votos y quizás 10, 11, hasta 12 puntos de diferencia, ¿se podría hablar en nuestro país o en cualquier proceso electoral a nivel mundial de un posible fraude? Porque la diferencia es bastante. Siempre y cuando ese porcentaje y esa diferencia sean estadísticamente comprobados como haber sido manipulados. El fraude implica no solamente que alguien pierda una elección, sino que los votos que debería haber alcanzado se le hayan, entre comillas, robado por parte de otro contendor político en medio de un proceso que es desde esa perspectiva ilegal. No solamente ahí el tema es, se pierde una elección porque me hicieron fraude. O sea, lo que debería preocupar a la ciudadanía es que eso pueda haber ocurrido independientemente de la diferencia de votación que se obtuvo al final. Doctor, y el hecho de que la oposición o el partido que representaba la señora Luisa González no acepte hoy por hoy la derrota o quizás el triunfo de Daniel Noboa, ¿qué implica esto? De que no acepto porque de pronto no me da la gana de aceptarlo o porque sí tengo evidencias y recién las estoy presentando. Pero si ellos hubiesen ganado y si de pronto Daniel Noboa presentaba o decía que era un fraude electoral, ellos no estaban de acuerdo, quizás más que seguro, ¿no? ¿Qué implica esto de que de forma abrumadora o con una diferencia mayoritaria de 11 puntos y de más de 1.200.000 votos no acepten la derrota? ¿Qué implica para el movimiento como tal? Mire, Paul, es parte de todo este legado de ingobernabilidad que sufre el país desde hace mucho tiempo atrás, en el cual la legitimidad de los procesos electorales manejados por el Consejo Nacional Electoral ha estado permanentemente en duda por varios sectores. No nos olvidemos episodios que pudieron haber generado esta duda de una manera más fuerte y que empezaron con el famoso apagón. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver además con el hecho de que la propia misión de observadores de la OEA emitió una información en la que señala que al menos lo que sí hubo, si es que no es fraude, es una inequidad que pudo haber afectado el conjunto del proceso electoral a otros contendientes. Y el tercer elemento, como usted bien señala, Paul, me parece que el primero de los dos candidatos que habló de no reconocer los resultados, si es que no le parecían transparentes o si pensaba que se ha cometido un fraude, fue el propio candidato presidente. Entonces, lo grave de esto es, como señalaba, la ingobernabilidad, el mal manejo que los políticos hacen alrededor de su participación y en lo que es indispensable, una reforma al Código de la Democracia, porque tenemos, de hecho, además, en estos mismos instantes, un Consejo Nacional Electoral autoprorrogado. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Lo que le toca a esa agrupación política es utilizar los canales legales, nacionales o internacionales regulares para poder transparentar estas cosas. Pero me parece que ya eso va a ser muy difícil y que el gobierno finalmente terminará de asentarse en virtud incluso de los pronunciamientos que han reconocido el triunfo de Daniel Noboa y que parten de la misma organización de la Revolución Ciudadana y no se diga de algunos presidentes del entorno regional o internacional.
Usted como analista político, ¿cómo ve la situación o el panorama o el escenario de la Revolución Ciudadana con respecto a que se han dado 3 derrotas consecutivas? Y también si vemos la posición o la postura de Lenín Moreno, que incluso él con el pasar de los meses se apartó de la Revolución Ciudadana, ahora es considerado el enemigo número 1 por el hecho de que cambió todo el proyecto que tenían en su momento Alianza País o RC5, ¿no? 3 derrotas consecutivas, ¿se podría hablar de pronto de que ya fue sepultado el correísmo o todavía no? No, no, en absoluto. Son 3 derrotas consecutivas en las campañas presidenciales, pero son 3 logros, digamos, para esa tienda política consecutivos al haber obtenido una votación que les permitió tener el bloque mayoritario de asambleístas. Actualmente, en virtud del triunfo del candidato presidente Daniel Noboa, se están generando algunos procesos, aparentemente, en el que la Revolución Ciudadana y algunos de sus militantes en el legislativo están siendo cooptados por otras fuerzas políticas o por lo menos están pensando seriamente en desvincularse de ese bloque y volverse independientes, entre comillas, porque en este país los independientes siempre han servido para eh, apostarle al caballo ganador en determinados proyectos que se definen en la Asamblea con 1, con 2, con 5 votos, donde se necesitan esas mayorías. La independencia en la Asamblea es un cuento difícil de creer en este país. Creo que además están por venir las elecciones en los gobiernos seccionales. Lo que sí es evidente es que dentro de la Revolución Ciudadana empezó antes de la misma elección presidencial ya una corriente en la que se percibía, se entendía por parte de muchos sectores que dentro de esa tienda política necesitaban cambios, necesitaban nuevos liderazgos. Creo que la figura de Rafael Correa, así como es muy fuerte para cohesionar el voto duro de la Revolución Ciudadana, también es muy fuerte en sentido negativo, es decir, es una presencia que espanta, que hace que la gente que no es correísta, pero que eventualmente podría votar por ellos, mira en él una persona intransigente y antagonista, y en el grupo que le rodea una conducta en el mismo sentido. Eso es parte, por ejemplo, del resultado de las actuales elecciones. Creo que el correísmo, desde Rafael Correa, generó ese impacto en los votos blandos, en los indecisos, y al final muchas de esas personas terminaron votando no por Luisa González, sino por el candidato Daniel Noboa. Ahora, lo que viene en el futuro, en lo que tiene que ver con la gobernabilidad, no pasa solamente por lo político, pasa también por lo económico. Lo que hizo Lenín Moreno a su tiempo y lo que trató de seguir haciendo Guillermo Lasso y van a tratar de hacer todos los mandatarios que sean opuestos a la Revolución Ciudadana o al correísmo, pasa por lo económico, pasa por el tema de seguridad, pasa por la atención a los sectores sociales. Y aquí es fundamental, Paul, entender que a ninguno de los 2 candidatos les habría resultado fácil gobernar, con una deuda externa tan grande como la que tiene el país y con el manejo discrecional del presupuesto del Estado, que ahora, como siempre ocurre, nuevamente se repite, va a estar anclado al precio del petróleo internacional. Es decir, es un país que viene a ser gobernado por un presidente, por una alianza política, en la que tienen que mirar con mucha delicadeza, en el sentido de la urgencia, cómo manejan el presupuesto del Estado para que no se sigan perdiendo cientos de millones de dólares por malos manejos en los sectores estratégicos del país. Doctor, le consulto y obviamente parto por lo que usted menciona, de que la Revolución Ciudadana o la RC5, Alianza País, necesita algo así como oxigenarse, ¿verdad? De alguna forma. Incluso lo dijo Pavel Muñoz en una entrevista la semana pasada en Ecuavisa, que supuestamente existirían cambios.
no sé si de pronto usted comparta la idea, quizás Rafael Correa le perjudicó a Luisa González en esta campaña electoral. ¿Qué cree usted? Me parece que sí. Personalmente creo que su presencia, sus declaraciones, las declaraciones totalmente inoportunas y torpes de la asambleísta Paola Cabezas en un medio de comunicación, las declaraciones de Ricardo Patiño, lo que hicieron, en vez de cohesionar o de atraer votos indecisos, lo que produjeron es, como decía al inicio, que esas personas, que esos electores, más bien tomen una decisión en sentido contrario. Son electores, y lo que se ve al interior de la Revolución Ciudadana, son electores, como les decía yo, que no participan de la polarización electoral o política del país. Esto es una constante, no es cierto que este país esté dividido entre el correísmo y el anticorreísmo. No, esto es una polarización política que se desata en los periodos electorales, pero hay un porcentaje que genera prácticamente el 40% de electores potenciales en los que no se declaran correístas ni anticorreístas y tampoco se declaran a favor de cualquier organización o de cualquier liderazgo que pretenda oponerse en una elección al correísmo. Son electores, son ciudadanos que con todo su derecho pueden eventualmente apoyar algunas decisiones o proyectos desde el correísmo o desde la oposición. Pero en medio de esta narrativa de la polarización, el país es el que pierde, la gobernabilidad es la que se pierde, y le insisto, este tema de que el manejo, por ejemplo, de sectores estratégicos como el campo Sacha, la entrega, la concesión del campo Sacha, lo que está pasando en el sector minero, la crisis que ha pasado en el país y que sigue siendo una constante cada año que hay inviernos en el sistema vial, genera unos impactos gravísimos en la agricultura, por ejemplo, en el país, lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Todos estos que estoy citando son sectores estratégicos del país, sobre los cuales no hay un manejo adecuado de esos recursos, y siempre lo que se mira es que se generan contratos al apuro con organismos, con consorcios, con actores públicos o privados de dudosa reputación y que luego están siendo investigados y cuestionados hasta por las propias autoridades del Estado o del gobierno que gane las elecciones. Eso no puede seguir ocurriendo porque no es un tema que no le interese al país. Si se pierden esos recursos estratégicos, si se privatiza los sectores estratégicos, el Estado pierde soberanía, pierde capacidad para manejar estos recursos que son fundamentales para el desarrollo del país, para el desarrollo equitativo y racional de nuestro aparato productivo, de nuestros agricultores, nuestros emprendedores, nuestros comerciantes, nuestros industriales. De eso no se habló mucho en la campaña electoral y de eso tiene que tomarse cuentas y tiene que el país estar muy pendiente de lo que se haga en el nuevo gobierno. Doctor, le consulto, si bien es cierto usted creo que coincide con muchos sobre que el correísmo o dentro del partido político se debe de oxigenar y que aparentemente la figura de Rafael Correa sí perjudicó la campaña de Luisa González. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de lo que decía Luisa González, no sé si de pronto coincide, muchas veces yo pensé que ella quería perder a propósito. ¿Por qué? Porque hablaba de los gestores de paz. Creo que fue uno de los detonantes y lo puso como ejemplo Nicaragua, Cuba, Venezuela con gráfico y todo, pero esto generó un revolú dentro del electorado que le daba miedo darle el voto a Luisa González por lo que ella decía, ¿no? Y otros temas más que durante su campaña los anunciaba que sí le restó punto también a Luisa González. Es decir, como que estoy en una campaña y no me importa si gano o pierdo por todo lo expuesto. Y la gente como que abrió los ojos y no le dio el voto a ellos. ¿Qué hizo mal Luisa González para perder esta candidatura? Mire, creo que el correísmo en sí y sobre todo este grupo que es absolutamente polarizante, que es fundamentalista, dogmático, sectario, que gira alrededor de Rafael Correa y al cual pertenecía, y no sé si todavía pertenece Luisa González, es lo que le ha hecho muchísimo daño al país, a la política del país, a la comunicación política de este país, porque ha instalado esa falacia de que este país
a todo nivel está dividido en dos pedazos, lo cual no es cierto, insisto, y se puede comprobar, pero creo que cometieron muchísimos errores desde esa orientación, desde ese enfoque. Usted hablaba de que hay algunos actores, e incluso citó al alcalde de Quito, que habían hablado de refrescar a esa tienda política, y a mí me parece que eso ya empezó a ocurrir, porque antes de las elecciones era evidente que líderes y actores muy importantes del correísmo, como la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, como el mismo Pavel Muñoz, como la prefecta de Pichincha, como el alcalde de Guayaquil, no cumplían a rajatabla los direccionamientos que desde Bélgica hacía el presidente prófugo Rafael Correa. Eso ya decía mucho y anticipaba que en esa corriente dentro del correísmo ya estaba presente. Vimos la campaña electoral del alcalde de Quito. En el inicio fue evidente, como suele ocurrir, la presencia de Rafael Correa. Pero luego de poco tiempo, mirando los resultados de la intención de voto, esa presencia se paró en seco. Es decir, ya no hubo más influencia, ya no hubo más declaraciones, ya no hubo más tweets del expresidente Rafael Correa interfiriendo en la campaña por la alcaldía de Quito, y Pavel Muñoz termina ganando las elecciones y empieza progresivamente a superar la aprobación y desaprobación. Entonces es muy importante, yo creo que en ese sentido lo que le pasó a ese grupo es que cometió muchos errores. Esto de los gestores de paz, que puede haberse dicho desde una mirada sobre una gestión pública en territorio, se derivó a través también de una campaña de la oposición a posicionar que aquí se iba a repetir lo mismo que pasó y pasa en Venezuela o en Nicaragua con esos grupos cuasi paramilitares. No hubo una respuesta apropiada de la candidata González. A mí me parece que haberlo dicho es extrañamente inoportuno. O sea, si querían hacerlo, si ella pensaba que tenía todas las posibilidades de ganar, haberlo dicho en medio de una circunstancia en la que todavía había muchos indecisos y votos blandos, fue por lo menos algo inoportuno, por no decir muy torpe políticamente. De modo que yo no descarto que ahí se haya producido una influencia muy fuerte de este grupo que gira alrededor del expresidente Correa para presionar esa declaración, porque creo que tampoco les hizo gracia la declaración de Luisa Novoa, González, cuando dijo, sí, en el debate, yo voy a reconocer el gobierno de Maduro, pero lo voy a reconocer porque tengo que devolverle los migrantes venezolanos que fueron enviados desde Estados Unidos al Ecuador gracias a la firma del decreto 3370, si no me equivoco, firmado por el entonces candidato presidente Novoa. Y eso fue uno... Creo que esa declaración tampoco le gustó al correísmo, a ese sector del correísmo. Ajá. Y por eso yo digo que no sé si de pronto usted comparte la idea de que creo que Luisa González, con todo lo que dijo dentro de la campaña, como que quería perder a propósito por lo que ella decía, pues no, como que pensaba en voz alta y lo decía. Y miren ustedes los resultados. Ahora que nombró al señor Maduro, el presidente de Venezuela, que él hasta ahora no reconoce los resultados del CNE, dice que aparentemente se trató también de un fraude electoral, pero él opina de un país donde el proceso electoral, de lo que dicen, según los analistas, fue transparente porque el CNE publicaba las actas, subía la información a la página web, pese a que en el gobierno de Nicolás Maduro, en las elecciones del 28 de julio del año pasado, hasta el momento se publican las actas. Como que el señor Maduro quiere coger a Ecuador como un gobierno títere, porque nunca se refiere a los procesos electorales, por ejemplo, que se dan en Paraguay, en Uruguay, en Chile, sino que siempre con Ecuador. ¿Por qué con Ecuador, que es un poco para él de pronto el país más manipulable quizás, o quiere tenerlo a Ecuador como un país títere? Bueno, había muchos intereses de Venezuela desde que el mal llamado socialismo del siglo XXI, porque eso de socialismo no tiene nada, es un menjurje que se les ocurrió a algunos teóricos cuando los periodistas les preguntaban qué mismo propone esta teoría y no sabían qué responder, y se les ocurrió este cartel, ¿no? Había influencia
económica, política, desde Venezuela, desde el gobierno de Hugo Chávez. No nos olvidemos que incluso bajo ese régimen se le ofreció recursos económicos al país y se le ofreció asistencia técnica para la creación o la potenciación de nuestro parque hidroeléctrico o el que genera la energía eléctrica. Incluso se habló de construir con muchos recursos de ese país, de Venezuela, la central que nunca se construyó en Manabí, en el Aromo. Aparentemente algo de ese dinero llegó, hubo alguna situación en la que se dijo que nunca vino ese ofrecimiento y otros dijeron que vino pero muy poco, pero luego desde el gobierno de Maduro esa influencia y ese reconocimiento tiene una intencionalidad política porque muy poco le aporta a Venezuela, que es un país que tiene una economía muy fuerte, que tiene muchas reservas petroleras. Bolivia, por ejemplo, que también estaba dentro del cartel del socialismo del siglo XXI, pero que económicamente y políticamente no fortalecía la posición del chavismo, que luego viene a abanderarse Maduro. Lo que pasó en Argentina fue un golpe para esa tendencia cuando pierde las elecciones el candidato del siglo XXI y gana Milei. En resumen, me parece además que Maduro no tiene ninguna autoridad moral para hablar de falta de transparencia en un proceso electoral cuando en su país eso no ocurre, cuando en Nicaragua eso no ocurre, cuando en Cuba eso no ocurre, y cuando aquí en el Ecuador, quien vino con algunos técnicos a capacitar el software que entiendo que hasta ahora se utiliza en las elecciones por parte del CNE, fue la presidenta del CNE de Venezuela. Ese es un dato muy interesante. Habría que ver, porque se hizo pretendidamente una auditoría tecnológica sobre el software que se estaba utilizando, por lo que dije al inicio de la entrevista. Muchas sospechas en distintos procesos electorales sobre los cuales el Consejo Nacional Electoral siempre no termina de convencer a un gran número de personas. Ese software fue entregado, fue capacitado por parte de la presidenta y su equipo del Consejo Nacional Venezolano, Consejo Nacional Electoral, y con algunos técnicos de ese país. No sé si todavía se está aplicando aquí en el Ecuador. Doctor Gustavo Ich, gracias por compartir sus pensamientos, sus conocimientos. Muy valedero todo lo que ha conversado con nosotros. Esperemos tenerlo en otra oportunidad para conversar más sobre temas de interés nacional. Que tenga buenos días. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos rápidamente a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Tenemos más acá en WQ Radio.